¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a 8 Magazine. Hoy recupero mi color natural de pelo, bueno, natural, más o menos, que llevo unas mechas balayas, pero son muy discretas, ¿ves? No se notan casi nada. El caso, que vamos a hablar con cultura de flor. ¿Dónde vamos? A Santander. ¿A qué? Pues no tengo ni idea, porque tanto David Ruiz, de Cultura de Flor, como Gerardo de Mateo, han dicho que mantenemos el secreto, hasta ahora. Con Iván Jiménez, adiestrador canino, hablaremos de la reactividad en los perros, qué es, cómo identificarla y sobre todo cómo tratarla. Y además resolverá a dos de las preguntas que le habéis hecho a través de las redes sociales. Vamos ya con este miércoles en 8 Magazine. Voy para el saloncito para saludar a Marina Belchor de Nutriburgos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra. Bueno, hace unas semanitas hablamos de la suplementación deportiva y nos quedaron pues muchas cosas en el tintero, muchas dudas, porque todos sabemos qué es, así de oídas, pero al detalle nos quedamos un poco cojos. Eso es, con mi compi, con Lucía, estuvimos haciendo un poco la introducción y hoy nos queríamos centrar un poco más en el tema de la proteína. La proteína, tan sonada muchas veces más en ambientes deportivos, tanto gimnasios como en casi todos los deportes, y que cada vez se va acercando más a otros ámbitos, como puede ser el hospitalario, o residencias de ancianos, o incluso para consumo en casa por X motivos. Fíjate. La proteína, en el caso, por ejemplo, de la gente que hace deporte, ¿por qué es tan importante? La proteína como tal, es muy importante llegar a unos requerimientos. A las personas deportistas tienen unos requerimientos un pelín elevados, bueno, bastante más elevados que el resto de la población sedentaria. Entonces muchas veces a través de la alimentación cuesta llegar a estos requerimientos porque la proteína, los alimentos con alto contenido en proteína sacian mucho. Entonces consumir grandes cantidades de proteína muchas veces pueden causar malestar gastrointestinal o muchas veces por cuestión de comodidad no llegamos a esos requerimientos. Entonces en el momento que no llegamos a los requerimientos a través de la alimentación, pues es interesante introducir este tipo de suplementos que lo que van a hacer va a ser facilitarnos el adquirir este nutriente, la proteína, de una forma mucho más cómoda y asimilándola de una forma rápida. Hablamos de la gente que hace deporte a menudo, de élite, pero también las personas mayores que pueden tener esta carencia, pues también está indicado para ellos. Eso es. Al fin y al cabo habría que ver, siempre basándonos en si no llegamos a los requerimientos. Hay muchas personas mayores que no consumen suficiente proteína por el mismo motivo de que no suelen tener mucho apetito, igual que no tienen sensación de sed y no suelen llegar a los requerimientos proteicos. Y sí que es muy importante en personas ancianas, tanto para el tema de evitar la degradación muscular, como por ejemplo personas que están en residencias de ancianos o que están mucho tiempo pues sentadas, tumbadas, que se generan por ejemplo úlceras, es muy importante para esta recuperación de pues tanto quemaduras como úlceras, como a nivel de lesión, el aumentar un poquito los requerimientos de proteína, y este tipo de suplementos suelen venir muy bien a este tipo de personas porque la evolución de una herida, una úlcera respecto a una mala alimentación y después metiendo unos buenos requerimientos de proteína y usando este tipo de complementos, la evolución es increíble. Pues nos vamos a meter ya en harina, bueno, en proteína, mejor dicho, y vamos a aprender a leer una etiqueta de manera correcta para saber qué es lo que tiene y cómo elegir un buen suplemento. Eso es. Muchas veces, para el tema de la suplementación deportiva, muchas veces juegan con lo que nosotros vemos a primera vista, es decir, con el pack inicial, lo que vemos a primera vista, y es muy importante saber de dónde viene esta proteína. La proteína puede venir tanto de origen vegetal como de origen animal. De origen animal encontramos la proteína del suero de la leche, que es la más conocida y la que más usos tiene. Después también hay proteína de huevo, incluso también proteína de carne como tal, de ternera, que sí que es verdad que no la solemos recomendar tanto, igual que la de huevo, porque suelen ser también bastante más caras, pero la proteína de suero de la leche, que sería este ejemplo, es la que más encontramos. Y de origen vegetal, pues para las personas que son intolerantes a la lactosa, para personas que son vegetarianas, veganas y no quieren consumir este tipo de suplementos, pues estaría la proteína de guisante, la proteína también de cáñamo y también la de soja, que serían pues las opciones vegetales como tal. O sea, que podemos elegir, ¿no? Eso es, distintos tipos según si somos tolerantes, no tolerantes o
por gustos. Eso es. Y después, dentro de la proteína de la leche, del suero de la leche, también hay diferentes tipos. Está la proteína whey, que es la proteína que tenemos aquí, la proteína también, la caseína, que tendría un poquito más de hidrato de carbono, una asimilación un poquito más lenta, nos saciaría un poquito más. Y después estaría la proteína hidrolizada, que básicamente lo que diferencia la hidrolizada de la proteína whey es que la proteína es como un collar de perlas. Entonces, la proteína whey tendríamos el collar un poco completo de perlas dentro de sus moléculas y la proteína hidrolizada estarían las moléculas cortadas. Esto significa que según la vayamos a ingerir la vamos a absorber muy rápido. Esta proteína es interesante sobre todo para personas que tengan molestias gastrointestinales o que tengan digestiones pesadas, que les cueste hacer la digestión como tal. Madre mía, es que estoy alucinando con la proteína whey y la otra estoy ahí intentando asimilar. Sí que es verdad que a veces es mucha información. También por eso queríamos dividirlo un poco en ir hablando de diferentes suplementos para que la gente pues vaya asimilando las menos cosas mal poco que a vamos poco. suplemento a suplemento, porque si ya encima que Sí. tienen mucho contenido, juntamos todo, pues nos puede explotar la neuronita. Sí. Entonces, así paso a paso. Después de todo este abanico de proteínas que podemos encontrar en páginas web casi siempre o ciertas tiendas especializadas, una vez que hemos elegido que sabemos qué tipo de proteína queremos, lo ideal es irnos al listado de ingredientes. Y esto es muy similar a cuando vamos al supermercado. Cuando buscamos una proteína para ver si es de calidad, lo ideal es que este tipo de complementos suelen tener entre el 70 y el 95 o 100% de suero de leche. Cuanto más porcentaje tenga, mejor, porque significa que lleva menos de otros ingredientes. Y lo mismo que en los grandes supermercados. Cuanto más cortita sea la lista de ingredientes mejor. De este tipo de suplementos, muchísimo mejor. Entonces, lo primero de todo sería irnos al listado de ingredientes, que bueno, me cuesta verlo a mí, así que en cámara dudo que se vea nada. Pero fiaros de Marina, que lo va a leer muy bien. Entonces, en este caso, que es una proteína que usamos nosotras en consulta, que nos ha costado encontrar, porque al fin y al cabo muchas tienen muchos edulcorantes, saborizantes, y esto también afecta a la flora intestinal, hemos encontrado una proteína, que es en este caso de HSN, aunque podríamos trabajar con otras marcas sin ningún tipo de problema, en la que su único ingrediente es el aislado de proteína de suero de leche. Después, a mayores, sí que tiene emulgente, lecitina de girasol, que sería para que a la hora de hacer el batido de proteína como tal, que todos los ingredientes que se disuelva bien en la leche y que no queden grumitos como tal, aunque a veces siguen quedando. Entonces, esta sería un buen ejemplo porque pues, no tenemos edulcorantes, no tenemos colorantes, no tenemos sal añadida y a nivel de flora intestinal nos va a venir mucho mejor que muchas proteínas que encontramos en estas tiendas que tienen un montón, que si sabor a cookies, a vainilla, sabor caramelo. Totalmente, siempre está el de sabor a vainilla, es como súper conocido, Y hay ¿no? sabores hoy en día de prácticamente, bueno, es que todo lo que se te pueda venir a la ¿Sí? mente. Sí. Frambuesa, helado de piruleta, es que... Pero vamos, todo lo que nos podamos encontrar de sabores, buena no va a ser, Mejor ¿no? siempre una que no tenga sabor a nada. Sí que es verdad que nosotros le podemos dar el sabor, pues por ejemplo, mezclamos esta proteína con un poco de bebida vegetal, un poco de leche o un poco de agua y le echamos unos frutos rojos, un plátano, lo trituramos todo y ya tenemos el batido post-entreno ideal con hidrato de carbono y proteína. Y después, aparte del listado de ingredientes, otra cosa interesante para fijarnos en este tipo de suplementos es el tema de los aminoácidos esenciales. Que los aminoácidos esenciales son 8, que no los podemos sintetizar nosotros, es decir, necesitamos ingerirlos a través de la alimentación para poder tenerlos y necesitamos hacer un consumo mínimo diario. Entonces, que la proteína tenga todos estos aminoácidos esenciales es un buen punto, que casi todas las suelen tener. O sea, ¿y esta lo tiene? Esta lo tiene, sí. Prácticamente, casi todas las proteínas suelen tener todos los aminoácidos esenciales. Y después, a mayores, podríamos destacar el contenido de leucina, que sí que es verdad que ayuda también a la síntesis proteica muscular después de hacer deporte y pues que tenga unos 3 gramos de leucina por cada dosis como tal, sería lo ideal. Pero bueno, es que en el tema de suplementación deportiva es un mundo tan amplio y es tanto, muy individualizado. Madre mía, y que además siempre... o sea, ver todo lo que tiene que tener, Sí, madre de Dios. sí. Entonces siempre recomendamos pues el consultarlo con un profesional de cara a ver si es necesario, porque muchas veces, como dijo mi compañera Lucía, lo primero que se hace es recurrir a la suplementación y a lo mejor no es necesario, no estamos gastando un dinero que no sería Claro, necesario. es que es obligatorio que por tener un entrenamiento pues bastante, no sé, pues 3-4 días a la semana, la necesidad de la proteína para subir músculo, para tal, es obligatorio. No es obligatorio. Sí que es verdad que si, por ejemplo, estamos en esta etapa de volumen, de aumentar de masa muscular,
muchas veces, sobre todo suele pasar más en hombres, suelen consumir grandes cantidades de comida, enormes cantidades de comida. Entonces, a nivel de digestiones suele ser bastante complicado el realizar unas buenas digestiones con tan volumen de comida. Entonces, este tipo de suplementos nos vendría muy bien. Básicamente hay que ver si lo necesitamos a nivel de cumplimos los requerimientos, estamos cubriendo los requerimientos con lo que estamos comiendo o no lo estamos cubriendo. Lo primero ver la alimentación, que con la alimentación estemos supliendo todas esas necesidades que podemos necesitar en este caso. Si lo necesitamos, acudimos, mejor si no tiene sabores, eso ya va a ser una pequeña garantía de que es más saludable. Sí, y después habría que fijarse en otras cosillas, pero lo de siempre, nosotros consultarlo con un profesional. Nosotras vendemos en Nutriburgos ciertos suplementos, sí que es verdad que de todo el catálogo que hay tenemos literalmente 5 suplementos que son como los 5 que tenemos de confianza, que sabemos que tienen evidencia, que los resguarda y que sabemos que funcionan y que a la gente también le suele, porque muchas veces hay algunos que funcionan pero a la gente no le suele cuadrar, pues son los que solemos vender y siempre con una recomendación nutricional y con mirando bien la base nutricional de cada caso. Y en el caso de tomar este suplemento, ¿cuándo se empiezan a notar los resultados? Es que no se nota un resultado como tal muy evidente. Claro, porque hay gente que te estoy tomando este suplemento de proteínas tal, y es que no noto nada. Es que tal, ¿hay que notar algo? No hay que notar nada. O sea, no son suplementos milagrosos que nos vayan a hacer crecer o de repente tener muchísima energía. No, es simplemente el que vamos a alcanzar nuestros objetivos antes. Es decir, si tenemos un objetivo a nivel, pues tanto sea visual como de rendimiento deportivo, si nosotros hacemos las cosas bien a nivel nutricional, pues vamos a alcanzar ese objetivo antes. Igual que en personas, por ejemplo, que tienen una lesión. Si nosotros tenemos unos buenos requerimientos, pues vamos a recuperarnos mucho antes que si no mantenemos esos requerimientos o no tenemos en cuenta esta parte de la nutrición. Marina, muchísimas gracias por habernos dado pues estas pinceladas de lo que es un suplemento deportivo, en el caso de la proteína. Eso es. Iremos hablando de más y más o menos los primeros pasitos para elegir alguno no tan malo han quedado claros. Vale, perfecto. Oye, pues me alegro un montón y nada, nos vemos en 15 días. Nos vemos prontito. Y ahora nos vamos a ir con Cultura de Flor. No vamos ni al taller ni a la tienda, nos vamos hasta Santander. Y como he dicho antes, no sé exactamente a qué vamos porque ni David Ruiz de Cultura de Flor ni Gerardo de Mateo, el reportero, nos ha dicho de qué va. Así que nada, vamos a descubrir el misterio. Que tiene la zarza mora que a todas horas llora que llora por los rincones. ¿Pero dónde me has traído, alma de cántaro? Has visto a Revilla de Camargo. Revilla de Camargo, que está en Cantabria, cerquita de Santander. ¿Y por qué me has traído aquí, David? Pues porque aquí está Pablo. Hola, Pablo. Pablo, buenos días. Que lo conocimos hace pocos días en tu sección, en tu tienda, pero hemos dicho, vamos a ir a verle. Efectivamente, vamos a ir a su casa a ver cómo trabajan aquí en la provincia de Cantabria. ¿Por qué? Bueno, Pablo, fíjate que Tina está ahí, un finalista de uno de los mayores concursos que tenemos en España, ¿no? Sí, del MAF, celebrado además en Burgos el año que llegamos a la final. Por eso estamos aquí también, porque el otro día, en nuestra sección de Cultura de Flor, nos enseñaste pues algo parecido a esto. Tú nos lo intentaste explicar. Efectivamente, pero dije, vamos a ver el origen de todo esto, que es Pablo, que es la persona que nos hace los terrarios en Cultura de Flor y se hacen aquí en Cantabria, como bien dijimos, entonces dije, pues vamos a ir al origen del producto, ¿no? Que mejor que yo, que lo explique él, que es el que los hace. Que es que además nos encanta esta idea, ¿no? De que tú en tu tienda en Burgos vendas una cosa de tu hermanamiento a nada, a hora y media, que se hace aquí. Y es más, hoy vamos a hacerlo, Pablo. Primero, ¿qué es un terrario? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos vas a mostrar hoy? Vale, me gustaría saber lo que explicó David en su día, pero bueno. Lo tienes en YouTube. Vamos a hacer como que no... Empezamos de Como cero. que empezamos de cero, ¿vale? Un terrario no es más que un espacio con plantas autosuficiente, ¿vale? Generalmente se realizan dentro de urnas de cristal. No sé si este se aprecia bastante bien, yo creo que sí. Es maravilloso, ¿vale? la verdad. En este tenemos varios tipos de plantas, tenemos musgos, sustratos, bueno, creamos un ecosistema, ¿vale? Dentro del terrario suceden cosas. Se realiza La vida, ¿no? La vida. Sucede la vida, muy bien explicado. Se realiza la fotosíntesis, la respiración vegetal y eso permite que haya un equilibrio de gases dentro del ecosistema. Por eso ahora vemos restos de esa humedad, de ¿no? condensación.
Aquí por las noches baja bastante la temperatura en el exterior, pero dentro se mantiene bastante estable, por lo tanto se condensa, el agua se va pegando al cristal y vuelve a caer al fondo de la urna. Entonces, digamos que el ciclo del agua se completa durante un día o así dentro del recipiente. Para que la gente lo sepa, esto es un ecosistema. Por lo tanto, no se abre la tapa, no hay que regar. No hay una que vez regar. al año, vale. No hay que regar. A ver, el corcho tiene una cosa, que es que permite que haya una mínima transferencia de gases, porque si no, si esto estuviera estanco del todo, quizás colapsaría, ¿vale? Porque la planta no consume la misma cantidad de gases de los que produce y bueno, se crea un desequilibrio. El tapón de corcho pues permite que eso se regule. El tema del riego, yo nunca los riego aquí. Yo aquí los tengo pues un mes, 2 meses, siempre me gusta tenerlos antes de ponerlos a la venta durante un tiempo para ver que todo funcione bien. No se riegan cuando se construyen. Yo el sustrato que uso viene ya humedecido, yo lo humedezco, luego lo veremos cuando construyamos uno previamente y con esa humedad ya debería de funcionar. Puede ser que si sube mucho la temperatura, si hace mucho viento seco o nuestra calefacción está muy alta, se llegue a evaporar un poquito más de agua de lo que debería. Ahí sí, abrimos la tapa y le echamos muy poquito agua. Con un flux, ¿no? Eso es, vaporizamos, o sea, pulverizamos un poquito de agua, preferiblemente por el cristal para que caiga por todo el exterior y se reparta por toda la base, porque si lo echamos en el medio, se va a quedar solo en el medio, pero muy poquito. Lo echamos hoy, vemos que sigue seco, al día siguiente echamos otro poquito, porque si nos pasamos y echamos mucho agua, esto no se puede vaciar, se nos iría todo al traste. Nosotros vamos a ir preguntando cosas. Sí, sí. Obviamente, estáis viendo por este lado cómo está creciendo la naturaleza, porque eso está creciendo ahora, después de... Sí, esto yo cuando trabajamos este tipo de terrarios, las plantas que metemos son todas muy pequeñas. La mayoría de ellas entran sin raíz, ¿vale? ¿Por qué entra sin raíz? Esto funciona como una cámara de propagación. O sea, aquí se dan unas condiciones de humedad y de temperatura en las que las plantas enraizan muy bien. De hecho, a veces en algún terrario se ve que el tallo mismo saca raíz porque hay bastante humedad ambiente. Cuando dice aquí no quiere decir aquí dentro, o sea, en Cantabria, quiere decir aquí Bueno, dentro. aquí también pasa, Bueno, pero ¿eh? que en Burgos esto es lo mismo No, que en Burgos. igual. Eso. Es lo bueno que tiene, que esto funciona igual aquí que en Burgos, que en cualquier otro sitio, porque el clima que hay dentro es parecido. El clima que hay dentro es similar, ¿vale? Las plantas se meten prácticamente sin raíz, se meten plantas chiquitinas y luego ellas van colonizando su espacio. Aquí, por ejemplo, en esta planta que metimos aquí, esto era nada, un trocito muy pequeño y luego ha ido colonizando todo, ¿vale? En el próximo programa vamos a ver cómo se hace un terrario de estos, pero ahora queremos informarnos, porque siempre aconsejamos en Cultura de Flor, en Burgos, David, siempre aconseja que las cosas que él vende en la tienda, la gente lo puede hacer. Pero ojo, en esta ocasión es muy complicado hacer esto en casa porque es que Pablo tiene, primero, estudios, segundo, las plantas, no puedes meter un helecho con una rosa, por ejemplo, y que todo este trabajo que vemos aquí, que es lo feo de sustratos y piedras sobre todo, ahí hay un trabajo anterior. Sí. Por eso me gustaría decirlo hoy, Pablo. Claro, al final ha sido un poco ensayo-error. Nosotros empezamos con los terrarios. Dale la vuelta para que se vea Mora Floristerías, porque ya que hemos venido que se vea, ¿no? Sí, hombre, Claro, está muy bien. Eso está bien, ¿verdad? Hombre, claro. Te cede su espacio, ¿eh? Espacio cedido. Espacio cedido. Dime, Pablo. Y nosotros empezamos a trabajar con los terrarios hace ya... Yo el primero que hice, la primera prueba que hice fue en el 2017. 2017 y estamos en el 23, o sea, han pasado 6 años. Y ese terrario le he tirado hace poco, porque se rompió. Y no porque... No, porque era de cristal fino y se me golpeó y se me rompió. Pero yo ese terrario no lo he abierto nunca, no le he regado, o sea, no lo he abierto nunca. Le he abierto creo que una vez, para regarle creo que fue, porque se me quedó al sol y tal. Pero son pues eso, son autosuficientes y duran muchos años. Y de ahí yo pues primero empecé con un sustrato muy básico. Yo echaba turba, como me venía en el saco y bueno, pues y es verdad que funcionaba, pero no funcionaba todo lo bien que a mí me gustaría. Y luego pues va pasando el tiempo, vas investigando, probando diferentes sustratos. La mezcla de sustratos es fundamental. Nosotros utilizamos
una turba rubia con mezclas de otros sustratos que, bueno, que conseguimos nosotros, y luego arenas, ¿vale? Para crear un poquito los estratos que nos encontraríamos en un suelo vegetal de cualquier sitio. Y también un poco en función del tipo de planta que coloquemos. Hay plantas que necesitan mayor humedad a nivel de raíz, y otras plantas que necesitan un sustrato más suelto. Pues ahí... Hay un completo estudio del tipo de diferentes plantas que puedes meter en un ecosistema Sí, igual, sí, ¿no? sí, totalmente. Yo aquí, por ejemplo, nunca metería un cactus. Nunca metería ninguna planta que no tolere condiciones de humedad exteriores muy altas, ¿vale? Hay plantas que funcionan y otras plantas que no. O sea, funciona mejor, vamos a, entre comillas, una selva tropical, Sí, ¿no? sí. Al final tú aquí piensa que la humedad que hay es altísima. O sea, la humedad que hay aquí dentro es altísima, estará cerca de un 100%, ¿vale? Entonces, cualquier planta que no tolere esas condiciones de humedad se va a morir. Yo ¿vale? decía antes lo de las piedras. Creo que tus piedras están tratadas. O sea, no sirve Sí. meter, sobre todo cuando tienes terrarios con animales dentro, bichitos. Cualquier, eso, ¿no? cualquier elemento que metamos dentro de un terrario hay que intentar que tenga la menor vida posible. O sea, no bacterias, no virus ni nada de eso, ¿no? Que esto es muy sencillo, con agua hirviendo se puede realizar, simplemente es un baño en agua hirviendo y ya está. Sobre todo troncos, corchos, nosotros trabajamos mucho también con el corcho de alcornoque dentro de los terrarios, que funciona súper bien porque no se degrada, pero hay que tratarlo previamente. Hay otro tipo de tratamientos más químicos, pero bueno, a mí me funciona hacerlo con el agua hirviendo y es súper sencillo además. Esto es que yo estoy viendo ya en la cocina. Sí, Súper chulo. sí, la porque cocina, ¿verdad? además es La un... tuya que es también muy moderna, Efectivamente. que no haces nunca cocina porque ya nunca estás en casa. Pero bueno, Pues eso, pues está muy bien porque no le va a molestar, entonces si no la usa no le va a molestar. Son súper agradecidos para cualquier rincón que tenga un poco de luz. También quiero decir que alguna vez la gente ha ido a Cultura a verlos y claro, no lo puedes ver cuando ha hecho la fotosíntesis, cuando está trabajando, todo está, no se ve nada, claro, es todo agua, es vapor, ¿no? Sí. Eso es lo bonito también. Claro, para mí es muy bonito. Hay gente que dice, oye, es que no lo veo ahora. Bueno, lo verás. pero está ocurriendo algo, ¿no? Al final no es un producto de decoración que tú le pongas ahí, te olvides de él y ya está. Es un producto de decoración, evidentemente, pero sí que es verdad que invita mucho a contemplar, sobre todo si tenemos niños en casa. Lo hablábamos en el Lo viaje, hablamos, que hemos claro, dicho, es que esta pieza para un colegio es perfecto para explicar a los alumnos la fotosíntesis. A mí me parece un trabajo Vamos. muy didáctico y incluso nosotros aprendemos muchísimo realizando este tipo de trabajos porque estás creando vida dentro de un recipiente, o sea, no es lo mismo que plantar un jardín y bueno, ya está, llueve y tal, aquí hay que medirlo todo muy bien. Se nota que mi hija está dando la fotosíntesis, ¿verdad? es muy comparable, ¿sabes a qué me recuerda mucho? A tener un acuario en casa. Sí, O sea, es es como lo tener un mismo. acuario de peces, pues tener un terrario de plantas. ¿Y cómo se te ocurrió meter ahí una planta carnívora con unos bichitos? Bueno, pero En esta no, en otros. eso yo creo que por aquí tenemos alguno con carnívoras. Pues claro, es que esto me parece a mí una idea maravillosa también, ¿eh? Al final es probar. Vas probando y de repente dices, "Ostras, tengo esta planta, tengo estos musgos, vamos a probar". Las plantas carnívoras toleran, no todas, pero estas en concreto sí, la dionea tolera muy bien la humedad alta, estoy hablando de que prácticamente encharcamiento en la base, ¿vale? Y lo metimos y parece que funciona y ya hemos ido haciendo más pruebas y ha ido funcionando. El bicho cría, salen los huevitos, sale el bicho, se lo La primera come, vez lo que tira. yo hice un terrario con fauna fue por equivocación. Porque yo tenía un sustrato que estaba en la floristería, que estaba ahí, además era en la floristería vieja, estaba como en la trastienda, dije voy a usar esto. Había huevos, entonces yo lo cerré y de repente un día me encuentro todo el cristal lleno de moscas, que se habían quedado pegadas ya, digo, ¿de dónde han salido? Y me pongo a mirar y todas, claro, al final era que venían del sustrato, entonces pues bueno, al final es... Darle a la Planta naturaleza, carnívora. alimentación a la naturaleza. ¿no? ciclo. Cerrar el ciclo, claro. Sí, no tiene más misterio. Pues Pablo, si te parece, la teoría nos la sabemos, ¿no? Más o menos. Yo ¿Hay sí, algo más que añadir? seguramente que sí, pero no me acuerdo, así que Bueno, pues si sale algo ya lo... la semana que viene que vamos a hacer un terrario, si sale, nos Eso lo vas es. contando, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Qué ganas tengo yo, David, de ver cómo se hace un terrario. Tú también, ¿eh? Yo también. Se los vas a seguir comprando, ¿no? Claro. Sigues haciendo. Cerramos el ciclo. Y cerramos el Tú le ciclo. compras a él y luego la gente lo paga y ya está. Efectivamente. Bueno, cerramos, Sandra, el ciclo también nosotros, de momento, ¿eh? La semana que viene hacemos un terrario con Pablo aquí, desde Mora Floristería, en Cantabria.
Es uno de los personajes más míticos de Burgos y lleva cerca de 40 años en activo en el mundo de la música. Y como él dice en su perfil de Instagram, sin deber nada a nadie. Aunque creo que a Gerardo sí que le debe una cosita. ¿Y esas manitas de quién son? Uy, qué momento recital. El Alejandro Sanz de la 8, con todos ustedes, amiga mía. Se ha quedado en trance. ¡Ya está! Hombre, Sandra, me has pillado aquí en mi momento estelar, en Olbran. directo, cuando estoy ensayando, ya sabes, bueno, pues mi momento, ¿no? Que me pongo a tocar el piano y sin tener ni puñetera en letra, pues parece como que a veces puede sonar hasta bien. Solo hay que tener un poquito de sentido del ritmo y salen partituras. Pero bueno, yo no soy el protagonista, obviamente, sino que lo va a ser dentro de unos instantes, en unos minutos, pues alguien, yo creo que de los pocos o el único burgalés que vive la Cuaresma de verdad, por ejemplo, sin probar una gota de alcohol. En unos minutos te lo cuento todo. Fenomenal, Gerardo. Muchísimas gracias. Puedes volver a tocar, puedes hacer una melodía especial para este programa si quieres. La sintonía del programa ya la tenemos muy oída, a ver si hacemos una nueva. Dale, dale. Qué sentido es, ¿verdad? Es muy emocionante. Bueno, ya que nos podemos quedar 2 horas aquí con este señor conectado al teclado ahí, que parece que le está dando ahí un ataque. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con Gerardo de Mateo, con ese personaje tan mítico de Burgos que está metido en el mundo de la música, que no debe nada a nadie. Pero sí, una cosita a este hombre, a Gerardo, pero se lo contamos después de la publicidad. Estamos de vuelta en 8 Magazine y saludamos ya a Iván Jiménez, adiestrador canino. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, otra vez por aquí. ¿La temperatura bien? Sí, fíjate que voy con camisa, o sea que bien. Hoy ni tan mal. No, hoy no estoy sudando. Pues estoy poco a bien. poco, poco a poco. Hoy vamos a hablar de la reactividad en los perros. Correcto. La reactividad, que bueno, para aquellos que no lo sepan, siempre hemos visto por la calle algún perro que ante algún estímulo se encuentra con un perro, con una bicicleta, con un coche, se pone, bueno, como un loco, ¿no? Por así decirlo. Loco perdido. A tirar de la correa, a ladrar, gruñir, no sé qué. Pues bueno, eso, en el 90% de los casos, se denomina reactividad. Vale, es algo muy común, es algo que yo, por ejemplo, me encuentro a diario, y es un problema que frustra muchísimo al perro y al propietario, claro, porque los dueños no saben qué hacer. Dicen, bueno, todos Claro, que se ponen así ¿qué cuando- le pasa? ¿Por qué Claro. le pasa esto? ¿Y cómo ¿Y soluciono qué yo podemos este hacer? percal? Hombre, siempre hay que tener en cuenta que ante un problema de conducta hay que ponerse en manos de un profesional, yo siempre lo digo, ¿vale? Cualquier consejo que podamos aplicar o que yo os dé, es bueno aplicarlo, siempre es beneficioso, pero no es el tratamiento ni la solución determinada para ese problema. Entonces, ¿está bien aplicarlo? Sí. ¿Está bien conocer las causas? Hay que hacerlo, pero Claro, buscar ayuda. que si estáis viendo esta sección, pues oye, podéis daros cuenta y decir, ostras, pues puede ser que a Claro. mi perro le esté pasando esto, pero ojo, Exactamente. si creéis que es así, poneros en manos de un profesional, ¿eh? Eso es, sí, porque bueno, aunque yo te digo, apliquemos varias pautas o ejercicios, siempre va a ser positivo, pero no es la cura ni el tratamiento, obviamente. Hace falta andar un poquito más en el tema. Pues vamos a ahondar más en el tema, vamos Vamos a a ver ahondar. qué es exactamente la reactividad. Eso es. Pues como os decía, ¿qué es la reactividad? Os lo he puesto aquí. Es una respuesta, la definición sería así: respuesta exagerada o inapropiada del perro a estímulos específicos, es decir, un coche, otro perro, una bicicleta, un niño corriendo, ¿vale? Hay perritos que lo muestran muy marcado, por ejemplo, un perro que es reactivo solo con vehículos en movimiento y solamente se queda ahí, o solamente con personas o con perros. Y hay otros, los pobres, que bueno, que muestran la reactividad en varios aspectos. Entonces puede ser o muy marcado o que cada vez se vaya extendiendo a otros estímulos, ¿vale? Por eso es muy importante atajarlo cuanto antes, porque al final va siendo una bola que se va haciendo cada vez más gorda, más gorda, Claro. más gorda, y al final cuando hay que trabajar con ese perro, pues claro, ya es un caso que es bastante más complicado que cuando está muy limitado a un estímulo en concreto. ¿Y qué síntomas nos podemos encontrar? Pues como te decía antes, los síntomas van desde ladridos, gruñidos, piloerección, tensión en la correa, movimientos bruscos de un lado hacia otro, ¿vale?
y termina muchas veces, no siempre, pero muchas veces con la intento de agresión o la agresión a ese estímulo. ¿Vale? El perro empieza gruñendo, ladrando, tirando de la correa, como un loco, saltando. ¿Qué pasa? Cuando el perro ve que eso no sirve, algunos perritos pueden optar por iniciar una agresión. ¿Vale? Entonces, por eso es importante lo que te digo, tomar las medidas de precaución apropiadas y ponernos en manos de un profesional para evitar pues, que termine en un desenlace trágico para el perro y para una persona, un animal o lo que sea. ¿Vale? Entonces, síntomas es eso, son perros que ante un estímulo, puede ser paseando viendo un perro, puede ser viendo personas corriendo, puede ser, yo qué sé, un ruido fuerte, se ponen de esa manera, se ponen muy nerviosos, se ponen a ladrar, a chillar, a tirar de la correa, bueno, como si fuera un potrillo, como si estás tomando potro desbocado. un potro desbocado, ¿vale? Súper exagerado. Hay perros que muestran algunos síntomas, que solo ladran, otros gruñen y otros pues que muestran todo el abanico de estos síntomas, ¿vale? Entonces, si veis que vuestro perro, frente a un estímulo en concreto, personas, bicis, coches o varios estímulos, se comporta de esta manera, posiblemente estemos ante un caso de reactividad, ¿vale? Ahora vamos a ver los orígenes. Claro, o ¿de por dónde qué. puede venir Exactamente. esta reactividad ¿Qué es lo que puede del estar animal? potenciando esa reactividad? ¿Vale? O sea, pues aquí eso, que puede ser variado porque tenemos varias maneras, por así decirlo, en las que se empieza a gestar esa reactividad. La primera y más fundamental es la falta de socialización temprana. ¿Os acordáis en el programa que hicimos de cachorros? Que Sí, hablamos de la socialización. ¿verdad? Que era a partir de los 2 meses, que es esa etapa en la cual el perro empieza a acostumbrarse a estímulos, relación con otros ejemplares de su misma edad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces perritos que nos ha faltado esa socialización por tema de enfermedades, por vacunación o porque han estado, yo que sé, en una perrera cerrados en un chenil, y, pues ¿qué pasa? Que de repente el perro, al haberse faltado esto, de repente se encuentra con esos estímulos. Claro, que no está no sabe acostumbrado y dice, ¿qué es esto? Exactamente, no sabe cómo afrontarlo. Entonces, el no saber cómo afrontarlo puede desencadenar en que se ponga, por así decirlo, a la defensiva, diciendo, bueno, como no sé cómo afrontarlo, Bueno, pues me ataco. muestro así para que te vayas, ¿vale? Aparte de la falta de socialización, también tenemos una experiencia traumática. Es decir, perros, por ejemplo, que les ha pillado una bicicleta, que les ha pillado un coche, que han sufrido un ataque por parte de otros perros. Esa experiencia traumática también puede generar, y con una vez sobra, ¿eh? Es decir, una experiencia traumática con una vez, ese shock, igual que las personas, si tú tienes un golpe con el coche, basta un solo golpe para que ya cojas miedo y no quieras montarte en el coche. Claro, y ¿vale? ya tengas el trauma. Exactamente, pues en los perros pasa exactamente lo mismo. Hay perros que muestran miedo y huyen, ¿vale? Me ha atacado un perro. Las siguientes exposiciones a ver a un perro, huyo, pero hay otros que no, y muestran esa reactividad, ¿vale? Ahora entraremos, porque también hay una diferencia entre reactividad. ¿Por qué la muestran más atados, los perros, que cuando van sueltos? ¿Vale? Bueno, os lo cuento ya, así ya lo dejamos hecho. Ah, pues como quieras ¿Vale? tú. Eso sí, lo atajamos ya. ¿Tú pilotas? Yo piloto, aquí vía libre. La reactividad. Normalmente los perros reactivos se comportan peor cuando van atados que cuando van sueltos. Lógicamente, la gente dice, si está atado, ¿por qué se comporta peor? Que cuando está suelto con el parque, pasa ese estímulo, ese perro que le da miedo, esa bicicleta, y muchos de ellos no muestran síntomas. Sin embargo, es atarles con la correa y empiezan a mostrar ese abanico de ladridos, gruñidos. ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente la base, en el 90% de los casos de la reactividad, es la inseguridad o el miedo, ¿vale? Casi siempre. Cuando un perro es inseguro, no tiene seguridad y no sabe cómo afrontar ese estímulo, opta por ponerse así. ¿Por qué se comportan de manera diferente atados que sueltos? Porque un animal siempre en libertad va a escapar. Es decir, cualquier animal libre, cuando algo le da miedo, se escabulle. Desde un oso, un lobo, buscan la evitación, se esconden. Pero ¿qué pasa? Sí. Que el animal es consciente de que está atado con un lazo físico. Claro, y que El sabe perrito es que consciente de que está atado con la que correa. ese peligro va a llegar sí o sí. Exactamente, entonces dice, "Oye, es que no puedo escapar. Es que me da miedo ese perro que se está acercando, pero no me puedo escapar porque estoy atado con una correa. Entonces, como no puedo escapar, voy a empezar a enfrentarme a ese estímulo. ¿Vale? Por eso es un dato anecdótico de por qué los perros se comportan mejor sueltos que atados en ese tipo de problemas. Y vamos, pues, a qué se debe que un perro sea reactivo, las causas. Eso, estábamos con eso, la falta de socialización que os decía, ¿vale? Que son perritos que no están socializados adecuadamente o que han empezado tarde, y entonces al perderse esa etapa, sobre todo esto es, perros de falta de socialización suele influir en perros que se relacionan mal con otros perros o con algún estímulo en concreto, ¿vale? Sobre todo suelen ser perros y personas, ¿vale? Ese es un síntoma de que posiblemente ese perro haya sido mal socializado o directamente que se ha comido esa etapa, ¿vale? Entonces ahí suele ser un síntoma Claro. bastante notorio. La siguiente es, como decíamos, el miedo y la inseguridad, ¿vale? Lo que os comentaba justo antes Sí. ahora de la correa. Perros que tienen miedo, que son inseguros, pueden sentirse amenazados, ¿vale? De hecho, la reactividad es una respuesta, aunque no nos guste y sea un comportamiento que no tenemos que permitir o que tenemos que trabajar, es una respuesta normal, porque es una respuesta que tiene el animal
al estar cautivo y ver que se enfrenta a un peligro. Vale, yo Claro, pillo es algo que me una da miedo. reacción Normal, normal exactamente. al miedo. Al miedo, exactamente, eso es. Es una reacción que podemos catalogar como dentro de la normalidad, ¿vale? Entonces, perritos con miedo o inseguros los suelen mostrar también de esta manera, ¿vale? Pues es importante siempre que no podemos castigar, ¿vale? Es decir... Ay, justo, porque la primera reacción que podemos tener es, se está portando mal, le voy a claro, te castigar, le castigo, voy a te riño. reñir, chillo... Exactamente, entonces con eso lo que vamos a hacer es que el animal se frustre todavía más, ¿vale? Y pueda asociar, es como echar más leña al fuego. Vamos, Si que algo me podemos da miedo, complicar el asunto muchísimo no, se más. complica muchísimo. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a no reñir y, por supuesto, no utilizar ningún elemento de castigo. ¿Sabes? Yo siempre estoy aquí, dale que te pego, pico pala, con Sí. que no hay que castigar a los perritos, no hay que castigarles, ¿vale? Pero en este tipo de trabajo, cuando está trabajando con un perro con este tipo de problemas, menos todavía, ¿vale? Tiene que ser todo muy gradual, de manera muy positiva, para que vaya asociando que esos estímulos no son una amenaza, sino todo lo contrario. Entonces, no hay que castigar a los perritos. Hay que estar atento a esas señales que Eso estamos es. diciendo. ¿Tenemos más motivos Sí, por los que puede la ser? genética. La genética también. Sí. Hay ciertas razas, por ejemplo, que son más propensas a ser reactivos, ¿vale? Perros que tienen mucha excitabilidad, por ejemplo, yo qué sé, los pastores belga malinois. Todos los perros pastores suelen tener ese pico y, bueno, que si hacemos las cosas no del todo bien, podemos generar esa reactividad, porque son perros que ya son demasiado muy impulsivos, tienen un nivel de actividad muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el caldo perfecto, el cultivo perfecto para que nos salga un perro reactivo. Si nos fijamos, yo, por ejemplo, que trabajo con muchos perritos tipo que persiguen bicicletas o corredores, 8 de cada 10 son perros pastores. Fíjate. ¿Por qué? Porque tiene ese instinto y si se junta con un perro que no está bien controlado, que tiene bajo control de impulsos, pues ya tenemos Claro, ahí... que si ya ha tenido lo que hemos dicho antes, o miedo, una experiencia traumática, se le une la genética. Exactamente, pues ya lo tenemos No todo. estamos atentos o no Eso nos no hemos quiere dado cuenta de decir- que puede ser reactividad. Claro, eso no quiere decir que que los perros pastores sean todos Ojo, reactivos. ojo, no, Ojo, ¿eh? eso. Bien. Puede, pero puede influir la genética, esa carga genética, o perros pastores o perros de guarda que tienen más carácter, pues bueno, puede ser un añadido, ¿vale? Pero no quiere decir que todos lo muestren, ¿vale? Pero esos tres, miedo, falta de socialización y la genética. Y la Esos genética. son los tres factores que generan esa reactividad. Y nos decías antes, Iván, pues eso, la diferencia de que vaya con la correa, que esté suelto, pero es que durante el paseo podemos identificar muchos de todas estas cosas que Claro, estamos diciendo. siempre la reactividad siempre se va a dar en el paseo. ¿Por qué? Porque es donde el perro sale al mundo y ve esos estímulos. Entonces siempre, cuando pasan estas cosas, se van a dar durante el paseo, ¿vale? Es lo que os decía. Es muy importante elegir el material de paseo. De esto iba a meter aquí muchas cosas, pero me lo he reservado para otro programa, para hablar del tema de las correas, longitud y demás, que es algo muy importante, ¿vale? Pero Vale. sobre todo eso. Os he puesto aquí. ¿Qué material podemos utilizar? Así un poquito de primeras. No elementos, está muy gráfico además, para que la gente lo entienda. No elementos de castigo, ¿vale? Porque esto frustra al perro y podemos agravar el problema. Y tampoco correas extensibles. La correa extensible tipo flexi es esta correa Sí. que suele ser típica en perros pequeños, pero también para perros grandes. ¿Por qué? Porque los perros reactivos suelen ser perros, acordaros, que tiran de la correa, movimientos bruscos. Entonces, ¿qué pasa? Que ante un movimiento brusco puede ser lesivo, primero para el dueño, ¿vale? Porque un movimiento de esa correa, al frenar, te puede hacer daño, el perro se puede escapar y luego encima, pues bueno, es bastante incómodo el hecho de estar frenando al perro y demás. Entonces, sustituir, si estáis con un perro que tiene este problema y utilizáis una correa extensible, sustituirla por una correa fija nos va a dar más seguridad y más control con el perro, ¿vale? Y eso, eliminar elementos de castigo como collares de estrangulamiento, collares de púas, collares de estos Todo que dan eso, descarga, todo fuera. eso, por favor, fuera. Y sustituirlo por un collar fijo, un arnés, un elemento que nos permita tener al animal controlado, sujeto, pero que no le genere ninguna molestia ni nada por el estilo. Entonces, material de paseo así de primeras sería utilizar Nos eso. queda- Y un pequeño apunte es la correa fija, cuanta mayor longitud, mejor comportamiento. Acordaros eso, el perro que está atado, que se siente inseguro porque está atado, Mayor pues si en vez de un reactividad. metro le damos 3, por ejemplo, pues bueno, se sentirá un poquito mejor, ¿vale? Vale, y pasamos al tratamiento. Sí. ¿Cómo abordamos este problema? Tratamiento. El tratamiento siempre, como otra vez, yo sé que soy muy pesado, pero creo que a la gente le quede claro que el tratamiento tiene que venir por parte de un profesional, porque aunque esos perros reactivos cumplen esos criterios, cada relación del perro con el dueño es única y hay que trabajar en base a eso. Entonces, esto, por favor, trabajarlo con un profesional. Pero el tratamiento, normalmente, tratamiento tipo, que te sale como si fuera Sí. el manual, ¿vale? Consta, pues bueno, de Así varias, en general, de sin varias meternos fases. en ningún caso en concreto. Eso aquí. es, pero bueno, practicar, por ejemplo, ejercicios de obediencia siempre viene bien, porque estos perritos reactivos suelen ser perros que tienen un bajo control de impulsos. Es decir, cuando tú no tienes un control de impulsos
y no sabes controlarte, ante un estímulo que te es un poco así, pues puede salir así. Entonces, el practicar ejercicios de obediencia, que se sienten, que se tumben, que me den la pata, el quieto, todo eso, hace que el perro gane Puede seguridad ayudar. en sí mismo. O sea, gane no seguridad, gane autocontrol. Porque si yo me mandan sentarme y me siento hasta que el dueño me dice que me levante, eso es un ejercicio de gestión emocional, de control de impulsos. Totalmente. ¿Vale? Entonces, cuanto más control tengamos, más disminuida se va a ver esa respuesta. Y lo principal es identificar, ¿vale?, sobre todo el estímulo desencadenante. Es decir, eso es muy importante, cada dueño conoce a su perro y sabe qué es aquello que Sí, que hace le que el perro hace saltar. salta. No Pues está si la son las tecla. bicicletas, exactamente, o si son los perros, pues tenemos que identificar cuál es ese estímulo y empezar a trabajar siempre a la distancia. Es decir, eliminar castigo y utilizar técnicas en positivo, ¿vale? Cuando el animalito vea a otro perro, por ejemplo, a cierta distancia y esté tranquilo, recompensar. ¿Vale? Vale. Eso es súper importante. Y trabajar siempre con la distancia muy, muy gradual y la exposición a longitudes muy elevadas. Y antes de pasar a las preguntas que le habéis hecho a Iván a través de TikTok, vamos con una conclusión para que todo quede Eso ya es. meridiano. Eso es, bueno, aparte de todo lo que hemos hablado de los orígenes, qué está causado, maneras de trabajarlo, he puesto aquí varias cosas que nos van a hacer que, bueno, que nuestro perro vaya mejor y, bueno, pues sea al final poco a poco y con paciencia, que esto hay que tenerlo en cuenta, que no es algo de la noche a la mañana, vayamos viendo pasito a pasito grandes progresos. El primero es el ejercicio físico, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre digo que los perros, igual que las personas, el beneficio del ejercicio físico, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Cuanto más ejercicio físico dentro de unos parámetros normales hagamos, ese perro va a estar más apaciguado, va a estar mentalmente más estable, ¿vale? Aparte de eso, los ejercicios de obediencia para ganar control y que el perro gane autocontrol, que eso es súper, súper importante, ¿vale? La elección del material de paseo correcta. Hemos hablado de las longitudes de las correas un poquito, ¿vale? Y el material de castigo y el que habría que sustituir. Y, sobre todo, y el más importante, aunque le he puesto el último, ¿vale?, Para que tendría que estar así nosotros. grande, es la paciencia y la comprensión. ¿Vale? Es decir, yo sé que esto frustra mucho de salir con el perro a la calle, que el perro no puedas andar tranquilo porque va ladrando y tú detrás de la correa así, pero hay que ser paciente y comprender que el perro le pasa algo. ¿Vale? Claro. Y una vez ya nos pongamos manos a la obra, pues ya es cuestión, como dices, de paciencia, de comprensión, pero saber que estamos en el camino correcto Eso y es. que le estamos ayudando. ¿Cómo vas a ayudar ahora respondiendo a las preguntas que te hacen a través de las redes sociales, Iván? Así que vamos con la primera preguntita. ¡Ay! Vale, hola, me gustaría saber hasta qué edad se puede considerar a un perro como el cachorro. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde está la cámara que tengo que...? Aquí. ¡Ay! Focus a Vale, tu persona. focus, ¡Ay! ¿sabes? ¿Dónde está la lucecita? ¡Ay! Busca el pilotito. Vale, a ver, querido follower, ¿vale? Esto yo te lo contesto con todo el amor del mundo otra vez, ¿vale? Pero hay que estar un poquito más al loro del contenido que sube el coach, porque esto lo hemos tratado hace 2 programas. Entonces, Estás en el culete, vais a llevar, hay ¿eh? que estar un poco al loro porque ya hemos hablado de ello. Entonces, bueno, pero yo te lo, con todo el cariño del mundo, te lo respondo, no hay problema. Cachorro, cachorro, cachorro. ¿Qué pasa? Que el término cachorro es un término que se utiliza demasiadas veces. Yo a veces pregunto a los dueños, oye, ¿tu perrito qué edad tiene? Y dice, es cachorro, tiene 14 meses. Y yo, tiene un año y 2 meses, eso ya no es un cachorro. Entonces, bueno, podríamos decir que cachorro la gente engloba desde que el perrito está destetado hasta que el perro es adulto, ese año, o sea, desde los 2 meses hasta el año de edad. ¿Qué pasa? Que eso, si os acordáis, en las etapas de desarrollo del perro, el término cachorro no existe. Está el periodo neonatal, de transición, Sí. socialización juvenil y etapa adulta. Ahí no vemos cachorro en ninguna parte. Entonces, bueno, yo llamaría cachorro al perro que pasa de la etapa de transición, ¿vale?, que es el perro que ya se ha destetado, que ya come, ¿vale?, hasta los 6 meses, que es cuando finaliza la etapa de socialización. ¿Vale? A partir de los 6 meses estaríamos hablando de un perro juvenil, es decir, un adolescente, en toda regla. Entonces, bueno, yo diría que eso, de los 2 a los 6 meses sería cachorrito, a partir de los 6, periodo juvenil. Venga, pues vamos con la siguiente duda. Mi perro ladra a todas las personas que pasan por la valla del jardín. ¿Es normal? Un saludo, crack. Pues otro saludo para ti. Que sea un piropillo, ¿eh? Ya, sí. Bueno, pues ¿es normal? Sí. De hecho, casi todos hemos visto pasar por una verja ¡Uy, qué susto! y de repente que parece que está ahí un Yo cocodrilo. me he que- pegado cada taquicardia. Sí, ¿verdad? Madre mía. Y siempre pasa eso, cuando hay vallas, puertas de por medio, incluso Sí. en un coche, pasas por un coche y de repente, joder, se lanza el perro que hay dentro, que parece eso un Miura, ¿no? Entonces, primero vamos a ver un segundo rápido, ¿por qué pasa esto? ¿Es normal? Sí, es normal. Es una conducta innata en los perros, es una conducta de protección, De protección, ¿vale? ¿no? Pero ¿por qué se forma? ¿Vale? Aquí está el kit de la cuestión, que la gente no lo sabe. Posiblemente este perro, que ladra en la vallita, el primer día que ladró, la persona pasaba una persona y el perro hizo wow, 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 y ladró. Y digo, ¿qué pasa ahí? Y vio que ese estímulo se marchaba, porque esa persona continuaba su paseo y dijo, anda, ha pasado esta persona ahí fuera, he ladrado y se ha ido corriendo, se ha escapado, se ha ido.
O sea, que funciona. Funciona, voy a seguir haciéndolo. Cuantas más personas pasaban por la verja, el perro ladraba con más intensidad. Entonces el perro interpreta que es él el que está echando a esas personas. Claro, amigo. porque él ladra y esa persona se marcha. Claro, se pira, pero- pues dice, pues mira, ya me claro, cargo yo pero el de perro no- echarles. claro, el perro no es consciente de que esa persona está continuando su paseo. Él ve que ladra y que se marcha. Y dice, joder, pues soy aquí el guardián número 1, que me descargo a todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿es normal? Sí. Lo que hay que tener cuidado es, bueno, qué intensidad tienen esos ladridos y, sobre todo, bueno, poner medidas físicas, porque la gente es un poco tonta y a veces están perro ladrando y meten el Claro. dedo. O sea, entonces, bueno, hay que tener cuidado. Hay que porque estar Lo vigilando. normal suele ser que igual este tipo de perros, luego tú pases a través de la valla y cuando estás dentro, el perro no haga nada. Y vengas a ver con el moviendo el rabito. Simplemente que la identifico. Vale, pero bueno, es normal, sí, y ya sabéis por qué sucede. Iván, muchísimas gracias Nada. por hablar de hoy de, ya sabes, la reactividad. Estamos atentos y en caso de identificarlo, consultar siempre al profesional. Eso es. Y la semana que viene no. La siguiente La siguiente. seguiremos resolviendo dudas. Eso es. Un placer tenerte Pues por nada, aquí. Igualmente, hasta luego. Y nos vamos ahora hasta el Colegio San Gabriel porque en esta ocasión vamos a conocer la residencia Ciudad del Bienestar. Hoy nos hemos acercado hasta la Ciudad del Bienestar, una dotación de los hermanos gabrielistas en Aranda de Duero que tiene diferentes servicios. Principalmente es un centro geriátrico, pero con muchos más servicios que presta tanto a los residentes como a la ciudadanía de Aranda y de su comarca. Vamos a hablar con su director, Mario Pérez. Mario, cuéntanos desde cuándo está funcionando Ciudad del Bienestar. Buenos días, pues mira, Ciudad del Bienestar lleva abierto desde 2016, desde julio de 2016, bueno, con unos inicios complicados como todas las residencias, luego con la pandemia y ahora ya funcionando a pleno rendimiento desde hace varios años. ¿Cuántas personas atendéis aquí en este complejo? Actualmente tenemos 108 residentes, por ley no se pueden tener muchos más, no se puede generar una mayor ampliación. Pero lo que sí que es cierto es que la lista de espera es considerable, cada vez más, la población más envejecida, especialmente en zonas tan rurales como la de Aranda de Duero, como la Castilla Profunda. Y bueno, pues esto de cara al futuro, pues evidentemente puede ser un problema porque al final entrar en una residencia de ancianos está complicando más de lo necesario y es un servicio ahora mismo totalmente imprescindible. ¿Cuál es el modelo residencial por el que apuesta Ciudad del Bienestar? La línea paralela que llevamos con respecto a la Junta de Castilla y León es la implementación del modelo Mi Casa, ¿vale? Es un modelo donde promueve el empoderamiento y la toma de decisiones de los residentes hasta sus últimas consecuencias y lo que se trata es un poquito de que el residente viva en un entorno cómodo, en un entorno flexible, en un entorno amable, donde pueda tener totalmente a su lado a la familia sin limitaciones de horario, sin limitaciones de aforo, sin limitaciones de hasta dónde puede llegar o no un familiar, que la familia forme parte totalmente de las decisiones que se toman en el centro y un poquito a grandes rasgos es eso, ellos están divididos en unidades de convivencia, contamos con 7 unidades de convivencia de 15 residentes cada uno. Y bueno, pues al final ellos deciden el menú que toman, ellos deciden cómo se visten, ellos deciden las actividades que realizan. ¿Con qué servicios cuentan los residentes en esas unidades de convivencia? Esas unidades de convivencia, que luego las vamos a ver, tienen un servicio de, bueno, por supuesto siempre hay un auxiliar con ellos, un auxiliar de enfermería, que es la persona que les atiende. Tienen personal de referencia, siempre las mismas auxiliares están en las mismas unidades, de tal manera que cuando un auxiliar llega a trabajar, lleva 4 o 5 años trabajando con los mismos residentes, no tiene que cambiar y conocer constantemente a los residentes, con lo cual se adapta muchísimo mejor, sabemos cuándo tenemos que realizar los cambios de pañal, cuándo quiere un residente al baño, qué familia te puede mandar más, cuál menos. Y aparte en esas unidades de convivencia pues tienen cocina, tienen nevera para guardar sus productos, en la cocina pueden cocinar los productos que ellos deseen o que la familia desee y tienen un amplio comedor para que ellos puedan comer como una pequeña casa con su televisión, con su nevera, lo normal, lo que todos tendríamos en casa. Pero en Ciudad del Bienestar la cocina es muy importante, pero en este caso tampoco va exclusivamente dirigida a los residentes. Eso es, la cocina aquí un poquito es la joya de la corona y es lo que más se me ilumina la cara de hablar de ello. Nosotros damos 500 comidas diarias aproximadamente, entonces externalizamos los servicios a colegios, a comunidades religiosas, a parroquias. También llevamos ya 4 años con el concurso del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
damos comidas en línea caliente de manera diaria en maletines isotermos a 110 ancianos que permanecen en sus casas. Una de las características que tenéis en Ciudad del Bienestar es precisamente esta amplia cafetería, que bueno, yo creo que no es tampoco demasiado habitual en este tipo de centros contar con estos espacios. ¿Qué es lo que aporta y qué es lo que persigue precisamente el dotar de esta cafetería a los residentes y también a quienes vienen a visitarlos? Desde luego, como bien indicas, no es nada habitual que en una residencia de ancianos haya este espacio, esta cafetería, este salón de eventos. Ahora, bueno, estamos justo antes de la hora de la comida y está muy poco concurrida, pero si vienes a las 6, 7 de la tarde, bueno, aquí tenemos prácticamente está a reventar de familiares. Lo que se persigue un poquito es que los residentes generen vínculos tanto con sus familiares como con otros familiares. Esta residencia abre a la sociedad y la cafetería es una pata más. Al final lo que se pretende es que esté abierta al público, que aquí se genere un flujo, que venga cualquier persona a poder tomarse una cerveza, un café, un desayuno. Dentro de este salón de eventos también podemos hacer, bueno, pues a diario comen los jugadores de la Arandina, comemos los trabajadores dentro de esta cafetería, puede venir a comer gente de manera privada, hacemos eventos concretos, hacemos prebodas, hacemos bautizos, estamos haciendo cositas de estas para dotar de ese dinamismo al centro y que las residencias de ancianos se estigmaticen un poco, quitar esos muros y que ya no solo sean guetos donde están los familiares y los residentes, sino que sean un poquito más abiertas a la sociedad. Ahora sí que sí, vamos con uno de los personajes más míticos de Burgos, que lleva cerca de 40 años en activo en el mundo de la música, que dice que no debe nada a nadie, pero sí le debe una cosita aquí, al otro mítico de Burgos, a Gerardo de Mateo. ¿Qué te debe este personaje? ¿Qué tal, Sandra? Pues como ves, somos los de siempre, Tuco y el Pituti, aquí los dos a mano, ¿verdad, Tuco? Hola, sí, muy bien, aquí estamos. Bueno, que para mí es un honor porque, oye, que te deje entrar en su nido secreto, pues un maestro como Tuco, yo creo que ya dice mucho de él, que hemos usurpado, pues donde él le gusta ensayar, le gusta estar un ratito y sobre todo ahora que comienza pues la cuaresma, Tuco, que decíamos que estás aquí porque hoy, miércoles de ceniza, eres, no sé si el único, que mantienes la tradición de dejarlo todo entre comillas lo malo, ¿no? Durante estos 40 días. Claro, porque yo como siempre ando entre músicas y en ambientes de bares, pues siempre he bebido, pues bebo todos los días de mi vida, eso es lo que suele pasar. Y por eso, porque quiero seguir bebiendo, pues tengo que parar de vez en cuando y busqué esta fecha. Pues al principio animando a un amigo que tenía yo que se llamaba Kiki Ubierna, digo, a ver si dejamos de beber ya esta cuaresma. Y porque lo hacía en un principio Carmona, un camarero de la Garilleta, del Garilletti, y era un bar pues donde nos hacía mucha gracia que el camarero, que era pues, un borrachín, pero que paraba de beber en esas épocas, ¿no? Y no fumaba ni bebía, luego volvía otra vez, ¿no? Pero ¿Cuántos años lleváis? ¿Llevas? Haciéndolo, pues llevaré 30 años ya, sí. ¿Y qué sientes el día de Pascua? Bueno, el día que lo retomo es el Domingo de Ramos, porque es ya Semana Santa. Ah, claro, pero la Semana Santa deberías ya, esa semanita ya, hasta Pascua. No, pero ya es fiesta, ya es otra cosa. Lo que pasa en estos casos es que son fechas que hay quien lo hace también en febrero, que deja de beber un mes al año en febrero, porque es más corto, supongo que lo harán por eso, pero también yo lo dejo en esas fechas que no hay fiesta, solo está San José, que apenas se celebra en Burgos, y hago fiesta por mí, para mi hígado, para curarme, para limpiarme, y es un pretexto. En los bares donde estoy tocando, le digo, ponme un biosolán de esos que tomas, ¿no?
También, pero si me ponen el mosto rojo en una copa de vino, entonces parece que estoy bebiendo un vino. Porque yo, pues eso, me dejo invitar en los bares donde toco, que toco en La Chistera, en el Herbosa. Estabas tardando en meter la cuña. Son sitios donde ahora, porque el Patillas ya no funciona como tal, entonces son sitios donde a mis años pues vamos allí a esos sitios. Tuco, vamos a decir, Sandra, no sé si conoces tú a este artista, pero se ha vestido como ayer. Ayer celebraba el entierro de la sardina y tengo que decir que Tuco es de los que hace 30 años trajeron pues todo lo que estamos viendo ahora en Carnaval, ese entierro de la sardina con esas viudas, esas plañideras. Bueno, pues Tuco lo trajo de Madrid, si no estoy yo mal informado, ¿no? Eso es, era pues cuando ya llegué por los años 80 a Burgos, año 86, 85, y entonces yo había visto en San Antonio de la Florida, en la calle San Paul, esas dos capillas que hay de Goya, ahí en Madrid, entonces en la Estación del Norte. Entonces ahí hacían una reunión de toda la gente con sus vestidos de fiesta, de luto riguroso, con pues unas plegarias que leían con la guía telefónica. Había pues gente muy delirante, muy loca, y me apasionó y me sedujo mucho aquel ambiente tan así, todos uniformados y tan decadente, que aquí pues ya quisimos con la Chistera Negra, la banda Chistera Negra. Gente de la escuela de teatro, me acuerdo yo, ¿verdad? Exacto. Y entonces íbamos, el Chala, que era el pintor de aquí, hacía una sardina bastante pequeña y yo llevaba siempre algunos pregonillos para leer allí. Y en la Plaza de los Castaños la quemábamos sin necesidad de... Con el incensario, llevabais también, yo me acuerdo, incensario y fotos con palios y todo. un palio, llevábamos un palio también, que tengo yo por ahí todavía, y la gente iba vestida, pues los travestis, no te enterabas que de las viudas eran travestis, había casullas, había gente así como clerical, pero todo delirante, todo de cachondeo. ¿Tú pensabas que iba a llegar el día que íbamos a celebrar así el entierro de la sardina con el gran Cristino haciendo ahí 20 metros de sardina, tanta gente como hubo ayer? Sí. No, yo no me imaginaba que iba a tomar este cariz, porque ahora es muy ruidoso y antes era simplemente una banda. Una letanía que sonaba, ¿verdad? Sí, iba la gente haciendo sus pregonillos, yo llevaba un megáfono y decían, ay, qué pena, ay, qué dolor, la sardina ya se murió, y metías un pregonillo en medio de eso. O también cantábamos la de cada sardina que enterramos. O sea, en plan, ya llevaba yo escrito mis plegarias para esa ocasión. Y siempre quedaba bien, porque todo el mundo participaba, todo el mundo lloraba, cada uno decía su chorrada, cada uno se inventaba cualquier Estaban cosa. sardinas en la flor arriba, ¿verdad? Ferran González. Y participaba la gente, sí, porque esto estaba organizado por los de los bares de Ferran González al principio. Salía con una bandeja de chupitos de pacharán para que cogiéramos todo el mundo y otra vez seguíamos, ¿no? Y siempre con una banda tocando, un año unos, otro año otros. Pues fíjate, Sandra, que nos va a hacer un regalo, porque es que Tuco ha hecho una nueva canción. Esta aquí, que creo que yo entro en esa canción, ¿no? Sí, ahí estás tú, es la canción de las estatuas y habla... Por eso me has puesto ahí. Porque propongo una serie... No me hagas spoiler. ¿Lo vemos en directo en unos minutos? Muy bien, en unos minutos lo hacemos, ¿Vas sí. a tomar una cerveza? Ah, no, que no puedes. Yo no puedo, pero puedo ver sin alcohol, sí. Ah, bueno, eso no es cerveza. No, pero yo animo a la gente a que se animen a hacer su mes de parada, porque luego lo van a retomar con más ganas. Pues venga, como nosotros el siguiente directo lo vamos a retomar con más ganas, presentando en exclusiva ese tema clásico de las estatuas que ha compuesto su último tema, Tuco, el gran Tuco. Hoy me encanta, qué maravilla. Sandra. ¿Estás nervioso, Gerardo? ¿Que sales en la canción? Para nada. Con Tuco no voy a estar nervioso. Chico, Estoy aquí pero en su casa, emoción, soy más bien que nada. ¿notas algo en el estomaguito así como de emoción, ¿no? De alegría, de gozo en el alma. Sí. Emoción sí, porque oye, que le metan a uno en una canción Hombre. sin saber que van a decir cosas malas de uno, como que gusta, oye, como que engordas 2 kilos más. Te digo una Todavía. cosa, todos los grandes les han hecho una canción. O sea, por muchos motivos, Es algunos verdad. un bolso, pero a otros la mayoría canciones les hacen. Muy bonito. Majo. Pues en unos minutos lo vemos. Venga, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad, ir tomando posiciones. Bueno, estáis ya casi, pero nada, 5 minutos y escuchamos en exclusiva ese temazo. Vale, les dejamos aquí preparados, nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida la exclusiva de Tuco.
Estamos de vuelta en 8 Magazine y regresamos con Gerardo y con Tuco para esa canción, el estreno en exclusiva. Madre mía, es que no puedo dejar de mirar a Tuco todas las cosas que lleva puestas encima. Ay, Pues Gerardo. lleva puestas, pero sí. Bueno, date una vuelta, Javi, para que te vea Sandra. Mira, porque aquí una madre diría que está lleno de mierda, pero yo ¿Pero veo qué es arte esto? por todos los lados. Bueno, aquí está toda mi historia condensada, porque cada cartel pues he intentado colocarlo en el techo, en las paredes. Ahí está mi ídolo de la Orquesta Mondragón, alguna foto que tengo en el Patillas. Es que yo creo que Sandra no te conoce, pero este señor que tengo aquí ha estado tocando en el mismo cartel. Te voy a decir, con Extremo Duro, con Platero, con Rosendo, con Albert Pla, ¿con quién me dejo? Bueno, con muchos. Yo he teloneado a La Guardia, a Cortatu, a Toy Dolls, a Mecano, a... ¡Ostras! Es arte puro, es el único castellano-leonés que estuvo en la Expo de Zaragoza tocando y cobrando. El único. No puede decirlo todo el mundo. No, la verdad que fue una suerte aquello, y el sitio que más me han pagado, sin duda, sí fue. Y además rápido, ¿verdad? Sí, sí, 4... No les tuviste que llamar. Oye, ¿cuándo hacemos? No. Nada, como en otros pueblos, que yo cada vez que voy a algún sitio a tocar, varias llamadas luego, oye, ¿cuándo me ha caído lo mío? ¿Cuándo me ingresáis? Gerardo, Bueno, ¿cómo se llama la canción, Tuco? Se Espera, llama Gerardo. Estatuas Pongo. A ver, que me estaba diciendo una Sandra. cosa, Sí, dime, que me dime. decías que no conocía a Tuco, pues tengo que decir que le conozco en la pandemia. Porque en esos momentos vivíamos muy cerca y era él quien salía a animarnos el La conocí en la confinamiento. pandemia porque estaba muy cerca vivía ella en una casa donde tú estabas muy cerca animando en el confinamiento. Que de ahí te conoce. Ah, claro, porque yo tocaba en el balcón y como estaba la atmósfera tan limpia, mi hermana desde la calle de la Moneda hasta la calle de la Puebla me escuchaba perfectamente. A grito pelado, sin megafonía ni nada, yo cantaba en mi balcón de la calle de la Puebla y me escuchaban en todos lados. Pues a Sandra la hacías feliz todos los días, fíjate. Pues sí, mucha gente me lo dijo. Sobre todo cuando tocaba la de Miénteme Pinocho. Y también decía, hola, Fondo Norte, y no les veía yo al público, pero estaban ahí en la calle de la Puebla. Bueno, escucha, que vamos a tocar la Venga, va, canción sí, porque sí. dura un poquito y no sabemos el tiempo que hay. Si luego hay tiempo, seguimos charlando. ¿Te parece, Sandra? Me parece fenomenal, venga. Somos todo oídos. Pues señoras y señores, en el culo tengo flores. Es para mí un honor presentarles en exclusiva el lanzamiento mundial del último tema del gran Tuco, Las Estatuas Pongo. En noches de invierno en Burgos, las calles con gente están. Son fríos y son de bronce, pero no me miran mal. Una castañera quieta, una chica mira al río. Un guardia que está de adorno, son nuestros nuevos vecinos. Un guardia que está de adorno, son nuestros nuevos vecinos. Los dulzaineros de fiesta, un danzante y su tetín. Otro que lee la prensa, todos me hacen sonreír. Y la chica del paraguas y el herrero en su calle no llevan mucho tiempo y ya me son entrañables. No llevan mucho tiempo y ya me son entrañables. Como lo fue el Morito, al que había que nombrar, siendo parte de nuestra vida y el primero en llegar. Y dígame, alcalde, aquí que pongo una de Pituti que con él me mondo. Y dígame, alcalde, aquí que pongo Cristina Gutiérrez haciendo un trompo. Y dígame, alcalde, aquí que pongo Esther San Miguel haciendo taekwondo. Y dígame, alcalde, aquí que pongo Eduard Carbonell con el pico al hombro. Y esos dos de Atapuerca que me recuerdan a alguien, perdiguero y peregrino, fotografiados como nadie. Pero dejadme que pida una estatua en mi balcón, que salude a los que pasan cuando ya no esté yo. Que salude a los que pasan cuando ya no esté yo. Como saluda ese Cid que hay en el nudo del Landa, dando la bienvenida con la espada bien alta. Y por fin los gigantillos que hay sobre el río Vena, mirando al puente de los leones con sus ojos socarrones. Y dígame, alcalde, aquí que pongo Paco Arana tocando hondo. Y dígame, alcalde, aquí que pongo
Papa Mosca se va de bailongo y dígame alcalde aquí que pongo. Ignacio del Río pintando el Congo y dígame alcalde aquí que pongo. Al Patillas que en gloria esté, feliz supongo. Grande, Tuco. Oye, que estoy al lado de Ignacio del Río, del Patillas, de los Carbonell. Esto es un honor. Eso enumera las estatuas que hay por ahí y después unas que propongo, nada más. Pues ojalá la tuya la pongan. Eso, la de mi balcón, eso es fácil también. Además, tiene que ser preciosa. Tuco ahí de bronce. Claro. Cristino te haría perfectamente el molde. Sí, bueno, no sería muy difícil hacer una estatua que se me vea de lejos y ya está. Vamos a hablar con Cristino, que te la hagan a ti y yo entrevistándote. Ah, mira, O sea, esta foto, mira, mira. matamos dos pájaros. Esta foto, de un tú tiro. así y conmondándonos. Claro, muy bien, quedaría. Y te identificarían rápido con el micrófono en la mano. Anda, que a ti. A mí, claro, y es que voy vestido de alcalde y no lo soy. Alguna vez me encuentro con el alcalde y va el vestido de chándal y bueno, queda un poco así que me da vergüenza a mí y todo. Bueno, Sandra, pues este ha sido nuestro pequeño regalo. Comienza la cuaresma. Tuco va a seguir unos días así puliéndole el hígado. Y yo creo que siendo un poquito más feliz que nos hace cada vez que estamos con el Tuco. Gracias. Nada, es un placer y eso, animo a la gente que haga esa parada táctica de un tiempo sin beber alcohol porque luego se lo va a No te digo, yo no te digo. Gracias, Tuco. Bueno, eso para los que abusan del alcohol, sí. Pues nada, Sandra, yo me quedo aquí en Avellanos 2 tocando un poquito y ya sabes, alcalde, aquí que pongo una de Sandra. Qué difícil que rima Con Sandra tiene está complicado, una de ¿eh? Sandra. Manda rosas a Sandra que me pone... Vale, va. Que nos vamos, Sandra. Vale, mejor. Que supongo que ahora tendrás que hablar con Rafa y más cosas. Eso. A ver, pues no sé si con Rafa, que hoy va un poco apurado, ya sabes cómo es la actualidad que aprieta. Ay, que te tiene asfixiado. Es verdad. ¿Cómo es? verdad, Oye, es muchas verdad, no gracias pasa a los nada. dos. Enhorabuena, Gerardo, ya tienes tu canción. Y nada, Tuco, si se anima a hacerme una canción con Sandra, pues oye, volveremos. Ya está envidiosa, la envidiosilla que quiere una canción. Ya voy a intentarlo, a ver qué podemos hacer. Ya sabes lo que dice el dicho, culo veo, culo quiero. Ahí, no pongas merluza, ponle una panga a nuestra presentadora, la Sandra. O algo así podemos hacer, ¿no? Sí, rima muy difícil lo de Sandra, ¿eh? Lo de Pongo también rimaba difícil, pero al final encontramos rimas. Sí, está la Rimas cosa hay ahí. para todos, hija. Sí. Ale, guapos, os dejo por ahí. Uno sin y el otro con, para que terminéis bien la ¿Se ha tarde. pescado? Venga. Bueno, y vamos Vale, ya a que nos ocuparnos vamos, de dale. nuestra espalda, porque uno de los temas que más preocupa, sobre todo pues a padres y a madres, es la escoliosis en adolescentes, y para ello vamos a hablar con la fisioterapeuta, con Ana Contreras. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy buenas tardes. Muy bien, la verdad. Bueno, hoy Santi no ha podido venir, pero me ha dicho, tranquila, que te voy a mandar una compañera, una profesional como la copa de un pino, tratarla bien. ¿Cómo te estamos tratando, Ana? Va, pues fenomenal. Desde que he entrado, vamos, un 10. Has dicho qué fantasía es esta, ¿verdad? Ya te digo. Lo bien que lo pasáis aquí. Que 8 Magazine engaña. Esto hay que vivirlo para saber la fantasía que es este programa. Sabemos cómo empezamos, más nunca cómo acabamos. En fin, vamos con ¿qué es la escoliosis idiopática del adolescente? Así, Ostras, ahí el suena, nombre. tiene un nombrecito súper largo, ¿verdad? Madre mía. Pues nada, os comento un poquillo. La escoliosis, bueno, son variaciones que tienen las curvas de la columna, ¿vale? Es decir, que nuestra columna no está completamente recta, sino que tenemos desviaciones hacia los lados. Bueno, pues básicamente, bueno, a mí hay algo que no me gusta decir nunca a mis pacientes de escoliosis y es la palabra deformidad. Vale, creo que es No, es muy que suena duro. muy fuerte, ¿eh? Exactamente, creo que es muy duro decir que estás deforme a cualquier persona y más a un adolescente. Porque en las etapas en las que se provoca la escoliosis, en la que aparece, pues encima... Claro, estamos echando más leña al fuego, ¿eh? Exactamente, decirle a un niño que está deforme, pues hombre, es un problema. Bueno, pues un poquito en las edades en las que aparece y demás por comentaros, sobre todo en las niñas, ¿vale? Las niñas somos las que más probabilidades exactamente tenemos de desarrollarlo. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. No sabemos tampoco el porqué, que luego un poco más adelante te lo explicaré, y sobre todo ocurren en el pico de crecimiento.
Es decir, las niñas siempre nos desarrollamos antes. En torno a la menarquia, los 11, los 12 añitos aproximadamente, ahí tenemos que estar atentos porque probablemente aparezcan. Y luego los niños tienen un desarrollo un poco más bajo, entonces, bueno, es un poco más tardío. Entonces a los 13, 14 años es ahí cuando tenemos que empezar a echarles un ojo. Y bueno, pues como aquí aparecen, hay distintos tipos de curvas. Ostras, pues sí que hay tipos, ¿eh? No sabía que había Exactamente, en función de la zona de donde se localicen. Incluso puede haber una curva, 2, depende, exactamente. O sea, puede haber, como vemos ahí al final, o sea, con doble exactamente, curva. tenemos 2, si está una arriba y otra abajo, aquí tenemos, por ejemplo, en el medio, una que está más abajo, la otra que está más arriba. ¿Y por qué ocurre la escoliosis? Claro, de ahí la palabra idiopática, Sandra. ¿Qué significa idiopático? Que no tenemos ni idea de por qué pasa, de dónde viene. Amiga. Ni idea. Hay estudios, es verdad, que están haciendo pues en función, por ejemplo, de la vitamina D, que ahora todo el mundo la tenemos baja después de la pandemia. Todo Dios. Exactamente. O sea, todo el mundo que va al médico se hace una analítica, a día de hoy, efectivamente, 3 años después de la pandemia, sigue Eso mandando la es. vitamina D. Pues muchas veces hay estudios que nos están indicando que quizás la vitamina D o incluso algunos momentos en los que el desarrollo de lo que es la vértebra, que son los huesecitos que tenemos en la columna, sea un poco, tengamos alguna anomalía, pero realmente no se sabe. No se sabe. Por o sea, eso decimos que puede ser que multifactorial. puede ser, por eso, por lo que, ¿no? Como nos dices aquí, ¿no? Esas anomalías, plaquetas, Exactamente. la vitamina D que estábamos Eso comentando, es. en discos y vértebras. Pero Exacto. vamos, que no hay nada que diga por esto lo vas a tener sí o sí. Eso es. Pero sí que se ha visto que tenemos un componente genético y hereditario, como todo, que se dice que todo se hereda, ¿no? Todo eso. Pues se ha visto que si, por ejemplo, yo tengo escoliosis, soy mamá, mi madre ha tenido escoliosis, mi hermana tiene escoliosis, y yo tengo una hija, tenemos muchas posibilidades De que también lo tenga. Exactamente. Porque como mira. hemos dicho antes, se desarrolla sobre todo en el sexo femenino. Y bueno, pues nos vamos un poco a los síntomas. ¿Qué síntomas podemos obtener? Pues sobre todo esa sintomática, ¿vale? A excepción de un componente estético, porque tenemos un hombro más alto que el otro, por ejemplo. En el caso del dolor, que mucha gente nos pregunta, hay personas que sí, que tienen mucho dolor, pero, como os hablaba antes Santi, realmente, ¿por qué es derivado el dolor? ¿Por una escoliosis? ¿O porque realmente por posturas mantenidas en el tiempo, por estrés? Entonces, vale. yo os suelto ahí la pregunta por si queréis darle una vuelta, a ver si realmente la curva es la causante del dolor de nuestros pacientes de espalda. ¿Y cómo progresan los pacientes de escoliosis? Siempre progresan, siempre. Nuestra escoliosis, yo siempre digo que es una compañera de vida, ¿vale? Siempre nos progresan. Sí que es verdad que en el pico de crecimiento, por ejemplo, lo que os pongo un ejemplo, somos niñas, me la han diagnosticado a los 11 años, pues tenemos mucho mayor recorrido de crecimiento de la curva porque hasta que llegue al pico de crecimiento máximo... Claro, hay tiempo y margen para Exactamente. corregir y Eso solucionarlo. es. Exactamente, y de aquí el tema del tratamiento. Tenemos dos tipos, el tratamiento conservador y la cirugía, ¿vale? Las que son más comunes, ¿vale? Son las más leves, en las que tenemos que tener una observación a los niños, es decir, estar echándoles un ojo todos los días, a ver cómo crecen, si tienen mayores asimetrías, también por parte del médico, claro. Que van un poco más allá las escoliosis y ya son un poco más moderadas. Vamos al tema de ejercicio. Tenemos ejercicios específicos, que aquí tenemos que consultar a un profesional Para que nos manden los adecuados y no hagamos burradas. Exactamente. Y si no, los corsés, que seguro que conoces a alguien. Totalmente. lo Otro día se lo lleva. decía a Santi, que en mi clase, en segundo de la ESO, había 2 chicas que llevaban el corsé. Por ejemplo, muchísima gente lo ha llevado. También es cierto que, bueno, pues con un criterio quizás más de escoliosis o más de otra patología de la columna, pero bueno, al final el corsé se utiliza y es bastante eficaz. Y bueno, pues al final lo que queremos evitar a toda costa es que el niño entre en quirófano. Claro, es el quirófano, totalmente. Exactamente, entonces es muy importante lo que os pongo aquí ahora mismo. Y aquí hago un llamamiento a los papás. ¿Por qué? Porque sois las personas que estáis todo el día con vuestros hijos. Entonces, ¿por qué no observarles? Les echamos un ojo de vez en cuando, a ver cómo el niño progresa. Si tiene un hombro más alto que el otro, si tu hija te dice, ay, mamá, que es que se me cae la tira del sujetador de un hombro y no del otro, por ejemplo. Eso puede ser, claro, una señal de que vamos torcidos. Exactamente. Si queremos ir un poquito más allá, hacemos un test que es súper sencillo, que se llama test de Adams. Colocamos al niño de pie, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es echarle hacia adelante, doblarle por las caderas. Ahí vamos a ver lo que es la columna. Si vemos un abombamiento a un lado, Hay puede...
decirnos... ¿Qué puede tener? Y luego la burbuja. Exactamente, el nivel de burbuja básicamente es para medir. Simplemente medimos lo que es el abombamiento, ese que decíamos antes. Claro, de cuánto es. Exactamente. Y luego, claro, una otra pregunta suele ser la escoliosis y deporte. ¿Hay alguno que esté más indicado, otro que no se puede hacer bajo ningún concepto? La verdad es que no. La ciencia nos dice que ningún ejercicio es perjudicial o beneficioso para la escoliosis. Vale, o sea que eso aquí te pongo 2 ejemplos. ¿Quién crees que son? Estos son profesionales. Todos, ¿eh? Uno es Alto Usain nivel. Bolt. Oye, hija. Y el otro es Michael Phelps. Que de espaldas me despistan. Así que, y han conseguido todo lo que han querido, los récords del mundo. ¿Y tienen escoliosis? Y tienen escoliosis los dos, y estas son sus espaldas. Fíjate. Bueno, pues eso es muy importante desmitificarlo, que se puede hacer para el tipo de deporte. Eso Ana, es. muchísimas gracias por A haber estado con vosotros. nosotros en 8 Encantada. Magazine. Bien, ¿no? Sí, ha ido muy bien. Esto se pasa muy rápido. Un placer tenerte por Igualmente, aquí. Sandra. Muchas Y gracias. terminamos por hoy. Ya saben que regresamos mañana a las 16:40 en punto de la tarde. Adiós.